Esa interrogante forma parte de muchas también que hay a nivel mundial, porque hoy se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, que hasta el momento ya deja más de 11.000 personas muertas en total. Vamos a ver. Se cumple un mes del estallido de la guerra entre Israel y Hamás, un conflicto que deja un balance de más de 11.000 fallecidos. La misma madrugada de este martes, alrededor de 50 palestinos han muerto en bombardeos ejecutados por Israel contra la Franja de Gaza, incluidos al menos 25 en un ataque en la ciudad de Rafah. Además, el ejército de Israel ha anunciado la muerte de Wael Asefa, un comandante del movimiento de resistencia islámica, responsable de los ataques contra el sur del país el pasado 7 de octubre. Israel continúa firme en su objetivo de acabar con Hamás, y así el primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado durante una entrevista con ABC News que el país tendrá la responsabilidad de la seguridad en la Franja de Gaza por un periodo indefinido, una vez hayan terminado con el movimiento de resistencia islámica. Y respecto al establecimiento de pausas humanitarias en el enclave, posibilidad que ha discutido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario israelí ha aseverado que no se producirán hasta que Hamás se disponga a liberar a todos los rehenes, que las autoridades israelíes cifran en torno a los 240. Increíble cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Recordemos que un fin de semana este grupo extremista Hamás ingresó a Israel y mató a más de 1.400 personas. Los acribillaron, algunos los acuchillaron, secuestraron a otro grupo de personas, y de inmediato vino esta violenta respuesta de Israel, que hasta el momento ya deja más de 10.000 palestinos muertos. En total, la cifra de muertes lógicamente asciende a más de 11.000 entre israelíes y personas de otros países que se encontraban en ese momento, porque ese fin de semana estaban en un concierto, estaban yendo a un concierto al aire libre, en un evento al aire libre, cuando fueron atacados por los terroristas de Hamás y murieron más de 1.400 personas. Y luego, lógicamente, lo que hemos visto ya a partir de ahí es la respuesta de Israel, tratando de controlar o de encontrar no solamente a los rehenes, sino de neutralizar a este grupo subversivo, este grupo terrorista, lo cual es muy complicado porque estamos hablando de una línea ideológica y es muy difícil que los puedas identificar. Es difícil identificarlos. Es impensable que se vayan a rendir, que vayan a deponer las armas, por más presión, bombardeos o que se tome en cuenta. Netanyahu ha dicho que ellos no van a parar hasta acabar con Hamás, y lo que hasta ahora no tenemos claro, porque la información es confusa, es realmente cuánto han avanzado en la destrucción de Hamás. Sabemos la cantidad de niños que han fallecido, sabemos la cantidad de personas que han fallecido en medio de los bombardeos, concretamente en la Franja de Gaza, que su población, sabemos, es escudo humano de Hamás. Pero hablando de Hamás, ¿cuánto has avanzado en destruirlo? Eso es lo que duda. Es muy poco, en realidad es muy poca la información que se tiene, y aparentemente es muy poco lo que puede haber logrado Israel desde un plano estratégico, digamos, porque han destruido una ciudad que realmente no tenía un ejército, o sea, estaba tomado por un grupo extremista, pero Gaza no tenía propiamente un ejército, no tenía un escudo de hierro, no tenía, digamos, una fuerza armada para poderse defender, así que has destruido una ciudad que estaba a merced de que pueda ser destruida, que ya desde el 2007 había sido tomada políticamente por este grupo subversivo Hamás, que ganó en unas elecciones dudosas sobre el partido Al-Fatah, y ellos tomaron el control de facto de Gaza. Sin embargo, muchas personas les queda la duda, si Israel ya sabía que Hamás es un grupo extremista que había tomado control de Gaza, ¿por qué no hubo una operación previa? ¿Por qué no hubo un trabajo de inteligencia para neutralizarlos antes de que ocurra esto? Porque ellos habían tomado el control de facto desde el año 2007, o sea, no es que lo habían tomado hace 2 meses o a inicios de año, o sea, ya varios años que sabes que hay un grupo extremista que está ahí, que ha tomado control de una población indefensa, como te estoy contando. Son más de 2 millones de personas que están a merced de ese grupo, y estamos viendo cómo todos los días sacan cadáveres. Los reportes de periodistas que están en esa zona revelan que llegan a los campamentos de Naciones Unidas personas en carretas, jaladas por animales, trayendo cadáveres, trayendo heridos, cadáveres para que los puedan atender. Hay miles de personas en este momento esperando en este paso para poder entrar a Egipto, de personas con doble nacionalidad. Es una situación terrible. Ayer contábamos que incluso Naciones Unidas podría cerrar sus operaciones ahí debido a que ya han muerto más de 80 trabajadores de Naciones Unidas. Se vuelve crítico porque además pasa el tiempo y, como lo decían los periodistas que estaban en esa zona de conflicto desde el inicio,
El mayor temor es que mañana haya una noticia mundial más relevante, más urgente, y todos dejemos de mirar lo que está sucediendo y empecemos a hablar de otra cosa. Y es un poco lo que ha sucedido. Empiezan a haber noticias desde otros países, otras coyunturas que atender, la coyuntura local también de cada país en sí mismo con sus propias problemáticas. Y esto es como que, bueno, ya, bueno, ¿no? Que siga la guerra. Como que hay gente que siente que siempre viven en guerra, pues normal, pues, ¿no? Así, imagínate la invasión de Rusia a Ucrania, que van pasando los días y ya va quedando un poco en el olvido, ¿no? Precisamente sobre esta situación, Israel está listando una nueva operación terrestre en Gaza. Esto ocurre mientras miles de palestinos con doble nacionalidad esperan en el paso de Rafah para poder cruzar a Egipto. La franja de Gaza, blanco central de los ataques de Israel en su enfrentamiento contra Hamás, se prepara para que continúe el escalamiento de las tensiones. 48 horas comenzaron a contar desde este domingo para la nueva ofensiva anunciada por las fuerzas de seguridad israelíes. Somos persistentes. Hagan lo que hagan con nosotros, no abandonaremos el hospital de Al-Shifa. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza señala que 16 de los 35 hospitales de la franja se encuentran fuera de servicio. Dirigentes de Hamás, por su parte, negaron usar cercanías de hospitales como centros de operación e invitaron a Naciones Unidas a verificar, diciendo que los hospitales están abiertos sin condiciones previas a todas las instituciones internacionales. Los bombardeos no cesan en sectores habitados por palestinos, al tiempo que alarmas suenan al norte de Israel después de que Hamás lanzara 16 cohetes desde el Líbano, agresión a la que poco después Israel respondió atacando el sur de su país vecino. Otra frontera en la que hay fuerte movimiento es al sur de Gaza, en Rafah, zona limítrofe con Egipto. Por 2 días el paso estuvo cerrado después de que el viernes una ambulancia que transportaba heridos en Gaza fuera blanco de los ataques. Los heridos deben pasar y nosotros también. Estamos cansados. Llevo 3 días alojada aquí en el paso fronterizo. Con el paso de 4 ambulancias, acompañadas por 2 vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja, hoy volvió a abrirse este paso fronterizo. Según algunos testimonios que hemos podido escuchar, hay angustia y desesperación entre los gazatíes con pasaporte extranjero mientras esperan a que el gobierno egipcio apruebe sus nombres para poder salir de Gaza. Algunas familias no saben si arriesgar el poco combustible que les queda para el coche en el caso de llegar a Rafah y que algunos nombres de sus familiares no estén en la lista. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Es una situación terrible, o sea, lo que nos cuenta Pilar, esas personas que están huyendo y no saben si llegar a Rafah y que tal vez no los dejen cruzar, o sea, tal vez le digan, no, sabes que tú no puedes, o tú sí pasas, pero tus hijos no. Es que concretamente, al final del día, Egipto ha mirado un poco, no se ha hecho realmente cargo de la situación. Primero dijeron que sí, incluso veíamos a los diplomáticos de todos los países trabajando en confirmar que este sí es un ciudadano de mi país, efectivamente, acá está la ficha RENIEC, acá está la ficha, la partida de nacimiento, incluso en algún momento que se pidió, ¿te acuerdas de esta peruana que quería cruzar porque había dudas sobre los documentos que le habían quedado? Entonces, tenías a todos los países trabajando de manera diplomática para que esto se dé de manera más eficiente y, sin embargo, a la larga ha pasado un mes y han pasado nada. Han pasado creo que 1000 personas de las 7000 que se esperaba puedan pasar. Y incluso con esta restricción, ¿no? Ah, bueno, tú tienes doble nacionalidad, pero tus hijos no. Hijos menores de edad, chiquitos, cónyuges, que claramente son una familia. Entonces, ¿por qué esas restricciones por parte de Egipto también dejan dudas? Así, obviamente. Hay que tener en cuenta que también Egipto es un país que no es una potencia mundial. Hay que entender que es muy complicado que tú puedas recibir un flujo enorme de refugiados porque luego no vas a saber qué hacer. No sabes tampoco cuánto tiempo se van a quedar en tu territorio. De hecho, las autoridades de Israel, el mismo Netanyahu, ha asegurado que una vez que ellos neutralicen a Hamás, Israel va a tomar control de Gaza para asegurarse que no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, esto va a hacer que muchos refugiados no quieran regresar tal vez a Gaza y digan, no, ¿sabes qué? Ahí no vuelvo y luego ¿qué haces con ellos? Porque ningún otro país ha dicho, bueno, que vengan aquí a mi territorio. Son países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Alemania, que digan, bueno, nosotros vamos a recibir un grupo de refugiados. Nadie ha dicho nada. O sea, ha dicho, bueno, vean ustedes, ojalá que eso no pase a más. La situación para Israel es muy compleja porque siguen enfrentando los ataques de Hamás en su territorio desde el lado de Gaza, pero también enfrentan los ataques de Hezbollah desde el lado del Líbano. Y ya les está ocasionando problemas porque hay muchos desplazados dentro del Líbano y pone al gobierno también en una situación apremiante. Es decir, oye, no todos somos Hezbollah y estamos recibiendo también los misilazos. Y el gran temor a nivel mundial es que esto puede hacer que otros países decidan intervenir. O la
la cosa termine saliéndose de control con más grupos extremistas que decidan participar. Claro, porque que tú tengas el domo de hierro no significa que eres infalible, no significa que no puedan eventualmente caer misiles o que puedan atentar contra la población civil. Que puede haber una incursión terrestre. Te están atacando desde dos frentes, se pueden abrir más frentes. Hay otros países que están esperando cualquier cosa prácticamente para ingresar también y sumarse. Y es una situación crítica que termina afectando a todas aquellas personas que quieren paz, que no quieren a Hamás, pero tampoco quieren seguir viviendo en una situación de bombardeos y búnker. Así es una situación sumamente difícil.